El origen de los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen tres fuentes. El primero es aquellos ácidos grasos que yo consumo provenientes de la dieta. El 30 al 60% de nuestra energía diaria es aportado por estos ácidos grasos. La segunda fuente son aquellos que se almacenan como gotas de grasa en las células, por ejemplo, las adiposas. La tercera fuente son aquellos sintetizados en un órgano que luego se pueden ser exportados a otro. Por ejemplo, recuerden que el exceso de glucosa se convierte en ácidos grasos en el hígado y se exporta a otros órganos. También tenemos que recordar que los triglicéridos son una fuente importante de energía para el hígado, el corazón, los músculos esqueléticos, en este caso cuando se encuentra en reposo. Los triglicéridos ya se almacenan como la principal fuente de energía en tejidos animales, ¿ya? Por ejemplo, aquellos animales que hibernan, los triglicéridos son una gran fuente de energía, ¿ya? Y también para las aves que migran, ¿ya? En nuestro caso, también el triglicérido es principalmente una molécula de reserva de energía. Bueno, ¿cómo digerimos y absorbemos los lípidos? ¿Ya? Esto va a ser referente a los lípidos dietarios. Vamos a comenzar con los lípidos provenientes ya de todo lo que consumimos por dieta. Recordemos que lo que nosotros consumimos son principalmente triglicéridos. ¿Ya? Vamos a partir, ya arriba, vamos a partir con triglicéridos. Los triglicéridos, ya a nivel bucal, no sufren ningún tipo de ataque. Estos ingresan, viajan hacia acá al estómago. Cuando cruzan hacia el intestino delgado, la vesícula biliar secreta, ¿ya?, sales biliares, y las sales biliares van a generar lo que se denomina la emulsión de los lípidos. Emulsión significa que grandes gotas de lípidos se van a convertir en pequeñas gotitas de lípidos dentro del intestino delgado. La emulsificación es un proceso que permite, obviamente, disminuir el tamaño de la gotita de grasa para que la actividad enzimática posterior sea más eficiente. Entonces, yo emulsifico para que una gota grande se convierta en una gotita más pequeñita y para que después la lipasa, que es la enzima que sigue, pueda trabajar de manera más eficiente. El segundo paso es la actividad de la lipasa. Dentro del intestino va a aparecer una enzima llamada lipasa. La lipasa va a convertir los triglicéridos en 3 ácidos grasos y un glicerol, ¿ya? Ahora, el tercer paso es que esos ácidos grasos van a ser absorbidos. Entonces, el enterocito ya va a permitir el paso de los ácidos grasos ya desde el lumen intestinal hacia el interior de este. Una vez dentro, se vuelven a formar nuevos triglicéridos. Entonces, entró el ácido graso y se forman nuevos triglicéridos. En el paso 4, los triglicéridos que se han formado en el enterocito, ¿ya?, los triglicéridos que estamos formando en el enterocito, más otros lípidos que fueron absorbidos por la dieta, se van a mezclar con apolipoproteínas, que son unas proteínas especiales, y van a formar lo que se denomina kilomicrón. El kilomicrón es una lipoproteína, ¿ya?, que va a permitir el transporte de los lípidos, ¿ya? El kilomicrón se forma en el intestino, ¿ya?, y viaja hacia los tejidos periféricos. El quinto paso, ¿ya?, es que durante el viaje del kilomicrón, recordemos que el kilomicrón va lleno de lípidos, principalmente triglicéridos provenientes de los ácidos grasos que fueron absorbidos en la dieta. El kilomicrón viaja por el sistema linfático, ¿ya?, y va a ser atacado por una enzima llamada lipoproteína lipasa. Ahí está el paso 6. Entonces, el kilomicrón viaja lleno de lípidos y en el paso 6 es atacado por una enzima que lo degrada, la lipoproteína lipasa, la LPL. Esta enzima degrada el kilomicrón y permite que se liberen desde el kilomicrón ácidos grasos por un lado y glicerol,
¿ya? Tanto los ácidos grasos como el glicerol se incorporan a los tejidos, ¿ya? En el séptimo paso, los ácidos grasos, por ejemplo, ingresan a las células. Por ejemplo, ¿qué célula ingresa un ácido graso? Una célula muscular, una célula adiposa, y dentro de las células son utilizados como combustible o se vuelven a formar triglicéridos. Por ejemplo, si el ácido graso entra a una célula muscular, va a ser oxidado y se va a convertir en energía. Si el ácido graso ingresa a una célula adiposa, por ejemplo, se va a volver a convertir en un triglicérido y va a ser almacenado para un futuro, ¿de acuerdo? Ahora, esto va a depender específicamente a qué tejido ingrese. Por eso que en el paso 8, el ácido graso se puede oxidar y convertirse en energía, por ejemplo, si entra a un miocito, o se puede almacenar como un nuevo triglicérido si entró al adipocito. Va a depender de cuál sea el destino. Bien, ese es en modo general el transporte de los lípidos de la dieta, la digestión y la absorción de los lípidos provenientes principalmente de la dieta. Ahora, los lípidos en general se pueden transportar de tres formas. Si son ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Circulan disueltos en el plasma. Si el ácido graso de cadena larga puede ser transportado en una proteína denominada albúmina. Y el resto de los lípidos normalmente se transportan en complejos lipoproteicos, ¿ya? Lo que uno llama una lipoproteína, que es una mezcla de lipo y proteína. Por ejemplo, el kilomicrón es una lipoproteína que se forma en el enterocito. El kilomicrón es un transportador específicamente de los lípidos provenientes de la digestión o los lípidos provenientes de la dieta. Dijimos que en el enterocito había un ingreso de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, ya, vamos a ocupar el lápiz. Los ácidos grasos, ya que están afuera, ingresan al enterocito. Estos ácidos grasos se van uniendo con un glicerol y forman, por ejemplo, triglicéridos. Entonces, el ácido graso pasa a unirse con un glicerol y forma un monoglicérido. El monoglicérido une otro ácido graso y forma un diglicérido. Y el diglicérido une un tercer ácido graso y se forma un triglicérido. Estos triglicéridos ahora están formándose en el enterocito, dentro de él. Entonces, los triglicéridos son incorporados al interior del kilomicrón. El kilomicrón va a transportar principalmente triglicéridos de la dieta. Además, el kilomicrón también se encarga de transportar el colesterol, ¿ya? Pero un colesterol llamado esterificado. El colesterol esterificado es un colesterol que ha unido un ácido graso. Cuando el colesterol une un ácido graso, se convierte en colesterol denominado esterificado. Por ende, el kilomicrón dentro del enterocito va a contener una gran cantidad de triglicéridos y también va a contener colesterol esterificado. Este kilomicrón posteriormente sale, como ya lo habíamos visto, y viaja por el torrente sanguíneo para entregar todo su contenido lipídico, ¿ya? Entonces, nuestro kilomicrón formó acá, en la célula epitelial del intestino. Ese kilomicrón sale, ¿ya? Viaja por la sangre, ¿ya? Y mientras viaja por el torrente sanguíneo, es atacado por una LPL. La LPL dijimos que era la lipoprotein lipasa. Esta enzima lo degrada el kilomicrón. Al degradarlo, el kilomicrón pierde, por ejemplo, triglicéridos. Su contenido de triglicéridos es liberado en forma de ácido graso y glicerol. Entonces, los triglicéridos que contienen kilomicrón, los triglicéridos del kilomicrón se convierten en ácido graso, Fa, ácido graso y glicerol. Los ácidos grasos, Fa, los ácidos grasos se pueden convertir en CO2 y agua
Porque el ácido graso es una fuente de energía. El ácido graso se convierte en fuente de energía y es una molécula oxidable. Por ende, el ácido graso se convierte primero en acetil-CoA, el acetil-CoA ingresa a Krebs, ¿ya? Y se convierte finalmente en CO2, agua y ATP, lo más importante. En cambio, si ese mismo ácido graso se va hacia un tejido adiposo, si el ácido graso es llevado a un tejido adiposo, normalmente se le almacena. El ácido graso se vuelve a convertir en TG, triglicéridos, y se almacena, obviamente, en el tejido adiposo, ¿ya? Ahora, el glicerol, por ejemplo, lo que nos quedó, el glicerol, por ejemplo, vuelve al hígado. El glicerol viaja por la sangre y llega al hígado. En el hígado el glicerol puede ser ocupado, por ejemplo, como un precursor de la glucosa, como lo vimos anteriormente. Entonces, el glicerol se puede usar como un precursor de glucosa. Lo que queda de kilomicrón, se denomina remanente. Entonces, vamos a pensar que la LPL, en este caso la lipoproteílipasa, degrada los kilomicrones, entonces los kilomicrones que son grandes se convierten en remanentes, que son kilomicrones más chiquititos. Entonces, de moléculas muy grandes se convierten en moléculas pequeñitas, lo degrado. Cuando el kilomicrón disminuye su tamaño, ya porque ha perdido triglicéridos, ya se le denomina remanente. Ese remanente sigue viajando por la sangre y llega al hígado. Todos los remanentes de kilomicrón son incorporados al hígado. Entonces, el hígado tiene unos receptores en la superficie que captan los remanentes. Ese kilomicrón es incorporado por un transporte vesicular, se va técnicamente a endocitar, y ese kilomicrón dentro de la célula hepática, formando una vesícula endocítica, es degradado. Entonces, sigue un transporte vesicular, ¿ya? Biología, por ejemplo, lo vieron en biología. Entonces, tengo un receptor del kilomicrón, se une, al unirse se forma un endosoma, ese endosoma es una vesícula, se une con lisosomas y todo lo que era el kilomicrón se degrada. Todo lo que quedó o todo lo que era el kilomicrón es degradado. ¿Qué es lo que me queda del kilomicrón? Por ejemplo, el kilomicrón libera ácidos grasos, el kilomicrón libera colesterol, el kilomicrón también libera proteínas que se convierten en aminoácidos. Por ende, todo el kilomicrón se recicla. Todo el remanente de kilomicrón, una vez que llegó al hígado, es reciclado. Agarro el kilomicrón, lo degrado en ácidos grasos, colesterol libre o esterificado, y las proteínas se convierten en aminoácidos libres. Y todo eso queda en el hígado. ¿Qué va a hacer el hígado ahora? En este punto el hígado, ¿ya? En este punto el hígado va a quedar con un alto contenido, ¿ya? Nuestro hígado va a quedar con un alto contenido de estas moléculas. Ácidos grasos, colesterol, aminoácidos y por supuesto el glicerol que provenía del torrente sanguíneo. Nuestro hígado en este caso va a ocupar esas moléculas para su propio metabolismo. Él se va a encargar de utilizarlas. Ya vamos a ver más adelante cómo lo hace. ¿Bien? Bueno, como dijimos, el transporte va a estar a cargo de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son conjugados de proteínas y lípidos, ¿ya? Su función es transporte de lípidos. La función de una lipoproteína es transportar lípidos. Características de una lipoproteína son complejos macromoleculares esféricos, tienen un núcleo que contiene todo lo que es apolar, principalmente lípidos como colesterol esterificado y triglicéridos, y tienen una capa externa polar que estaría formada por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas. Las proteínas acá tienen un nombre, se llaman apolipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas son esféricas, ¿ya? Al centro contienen todo lo que es apolar, triglicéridos y colesterol esterificado, y hacia la afuera, hacia la capa externa, lo que está en contacto con el agua, que es la sangre, lo que está en contacto con el medio acuoso o con la sangre, que es polar. Lo polar es las cabezas de los fosfolípidos, colesterol libre,
colesterol no esterificado, y apolipoproteínas. Las apolipoproteínas, ¿ya?, son las proteínas de la lipoproteína. Las lipoproteínas se clasifican en diferentes grupos según su densidad. A mayor densidad, ¿ya?, menor contenido lipídico. Entre más densa, ¿ya?, a mayor densidad, menor contenido lipídico. Entonces en orden tengo el kilomicrón, la lipoproteína de muy baja densidad, que es el VLDL, la lipoproteína de baja densidad, que es el LDL, y las lipoproteínas de alta densidad. ¿Ya? Tengo esos 4 tipos. Si nos vamos a la gráfica, ya, estas 4 lipoproteínas, ya, en la tabla 21.1, la que tenemos en la pantalla, estas 4 lipoproteínas, kilomicrón, VLDL, muy baja densidad, LDL, baja densidad, y HDL, alta densidad. Si ustedes se fijan, el kilomicrón tiene una densidad va a tener una densidad menor, ¿ya?, de 1.006 gramos por ml. El kilomicrón, ¿ya?, si vamos a la tablita, el kilomicrón es la lipoproteína que tiene el menor contenido proteico. El kilomicrón contiene el menor contenido de proteína, pero es el que contiene, en este caso, más lípidos. Por ejemplo, el 85% del kilomicrón es triglicéridos. Por ende, el kilomicrón principalmente transporta triglicéridos. También contiene de colesterol, colesterol libre y fosfolípidos, pero en una cantidad relativamente baja. De ahí viene el VLDL. Este tiene una densidad de entre 0.95 a 1.006. Contiene 10% de proteína, ¿ya? También contiene un alto porcentaje de triglicéridos, un 50%. Aumenta el porcentaje de fosfolípidos a un 18%, aumenta el colesterol a un 7% y el colesterol esterificado a un 12%. Aunque principalmente sigue conteniendo triglicéridos. De ahí viene el LDL, la de lipoproteína de baja densidad, que puede tener entre un 1.006 y 1.063 gramos por ml de densidad. Aquí, si nos fijamos, el contenido proteico aumentó bastante, es el doble de los anteriores, o 10 veces más el del kilomicrón. Dentro de los lípidos, contiene una baja cantidad de triglicéridos, pero su mayor contenido, por ejemplo, es de colesterol esterificado y fosfolípidos. Entonces, tengo una gran cantidad de colesterol esterificado. Recuerden que el colesterol esterificado es el colesterol que ha unido ácido graso, ¿ya? Y fosfolípidos también en un alto porcentaje. Por último me queda el HDL, la lipoproteína de alta densidad. Esta va a estar entre 1.063 a 1.21 gramos por ml. Su contenido proteico es de aproximadamente un 55%, o sea, más de la mitad de esta lipoproteína estamos hablando que tiene proteína. Los fosfolípidos que contiene, también aumentaron a un 24%, y su contenido de triglicéridos es el más bajo de todos, ¿ya? Es el que contiene menos triglicéridos, ¿ya? También contiene relativamente un valor alto de colesterol esterificado y poco colesterol libre, ¿ya? Entonces, el HDL es la lipoproteína más rica, es la más densa en contenido proteico, y su transporte principalmente está asociado a colesterol. Lo que más transporta es colesterol esterificado. Entonces, cada lipoproteína es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay una tabla, ¿ya?, en donde tengo las definiciones de cada una de las lipoproteínas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a partir con el kilomicrón. El kilomicrón, recordemos que se sintetiza en el enterocito. Técnicamente, el kilomicrón se va a formar en el retículo endoplasmático del enterocito. Su función principal es transportar colesterol y ácidos grasos que provienen de la dieta.
Los ácidos grasos, recordemos que dentro del enterocito se convertían a triglicéridos. ¿Ya? Esos van a ser llevados principalmente a el tejido adiposo, el corazón, el músculo esquelético e incluso la glándula mamaria. ¿Ya? Entonces, los ácidos grasos de la dieta se convierten en triglicéridos en el enterocito, se montan en el kilomicrón, viajan por la sangre, y recordemos que el kilomicrón es degradado por una LPL, la lipoproteínlipasa. ¿Ya? Recordemos que la LPL es la lipoproteínlipasa. Este lo degrada y libera ácidos grasos. Esos ácidos grasos se van al tejido adiposo, al músculo esquelético, al corazón y a la glándula mamaria, en donde se vuelven a convertir en, recuerden que estos ácidos grasos se vuelven a convertir en triglicéridos en estos tejidos. ¿Ya? Los remanentes de kilomicrón son ricos en colesterol. El remanente de kilomicrón, lo que sobró del kilomicrón, es rico en colesterol. Al ser rico en colesterol, ¿ya? Va a ser llevado nuevamente al hígado, el remanente vuelve al hígado y es endocitado. Una vez que es endocitado, todo su contenido ya queda al interior del hígado. La lipoproteína se degrada. La proteína se convierte en aminoácidos. Los aminoácidos se utilizan. Los triglicéridos que le quedaban se convierten en ácido graso y glicerol. Esos también se ocupan, ¿de acuerdo? Y el hígado va a disponer de esos lípidos y de esos aminoácidos. La siguiente lipoproteína es el VLDL. Este se sintetiza en el hígado, ¿ya? Principalmente cuando mi dieta es rica en lípidos. Cuando tengo una dieta rica en lípidos, los remanentes de kilomicrón son muy grandes. ¿Ya? Entonces, pensemos, si mi dieta es rica en lípidos, si parto acá con una dieta rica en lípidos, tengo una gran cantidad de lípidos, mis kilomicrones son muy grandes. Cuando la lipoproteínlipasa los degrada, los kilomicrones remanentes siguen siendo grandes. ¿Ya? Y esos van a contener dentro de él triglicéridos y colesterol. Y cuando lleguen al hígado, va a quedar un remanente muy alto de triglicéridos y colesterol. ¿Ya? Entonces, si mi dieta es rica en lípidos, mis kilomicrones son grandes. Cuando se degradan, el remanente de kilomicrón sigue siendo grande, por ende sigue siendo un remanente con un gran contenido de triglicéridos y colesterol. Eso para llegar al hígado. Entonces mi hígado va a tener un gran contenido de triglicéridos y colesterol, por culpa de una dieta rica en lípidos. ¿Qué sucede? Que el hígado va a tener dentro de él un exceso de ácidos grasos, proveniente de los remanentes de los triglicéridos que venían en esos kilomicrones grandes. ¿Ya? También mi hígado puede tener un exceso de glucosa. Si mi dieta es rica en lípidos, también voy a asumir que mi dieta, por ejemplo, es rica en azúcares. Por ende, mi hígado en una persona que consume una gran cantidad de nutrientes, gran cantidad de lípidos, gran cantidad de azúcares, vamos a asumir que ese hígado va a tener un gran contenido de ácidos grasos y un gran contenido de carbohidratos, principalmente glucosa. Por ende, el hígado, en este punto, ¿ya? Va a transformarse, recuerden, en un hígado lipogénico. El hígado va a sintetizar lípidos, ¿ya? Con una dieta rica en azúcares y una dieta rica en lípidos, el hígado se vuelve lo que nosotros conocemos como lipogénico. Significa que va a sintetizar lípidos. Entonces, ¿qué sucede? El VLDL se sintetiza a partir del exceso de ácidos grasos y el exceso de carbohidratos provenientes de la dieta. El VLDL
es una lipoproteína que se forma en el hígado y su contenido son, obviamente, triglicéridos y colesterol que el hígado sintetiza. El VLDL se forma con un gran contenido de triglicéridos y colesterol que el mismo hígado formó. El VLDL viaja por la sangre, nace en el hígado, viaja por la sangre. Al viajar por la sangre, también lo ataca la lipoproteína lipasa, la misma LPL. Ya. La LPL o lipoproteína lipasa ataca el VLDL, provoca que el VLDL libere ácidos grasos. Esos ácidos grasos, ¿a dónde se van? Los ácidos grasos ya libres son absorbidos por el tejido muscular, que lo ocupa como combustible, el tejido adiposo, que los vuelve triglicéridos para reserva, la glándula mamaria también los convierte en este caso, triglicéridos de reserva. El VLDL se convierte en lo que se conoce como un remanente. El VLDL también se convierte en un remanente, ¿ya? Ese VLDL disminuyó su contenido de ácidos grasos, disminuyeron los triglicéridos y por ende los ácidos grasos. Ese VLDL se puede devolver al hígado. El VLDL remanente, todo lo que sobró de VLDL, se puede devolver al hígado y ser reciclado, igual que un kilomicrón. Entonces, los VLDL viajan por la sangre al músculo, al tejido adiposo, a la glándula mamaria y liberan sus ácidos grasos. Los remanentes son removidos de la circulación por el hígado. Significa entonces que este remanente de VLDL, lo que sobró, vuelve al hígado y en el hígado se recicla. Se vuelve a convertir en ácido, los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, y las proteínas de la lipoproteína vuelven a ser aminoácidos. Bien. Ahora, el LDL, la tercera lipoproteína, ¿ya?, es aquella que se forma a partir de un VLDL al cual se le ha extraído una gran cantidad de triglicéridos, ¿ya? Y contiene muy poco triglicérido y mucho colesterol. Entonces, ojo, el VLDL remanente, si contiene una gran cantidad de colesterol y muy poco triglicérido, yo lo puedo llamar LDL. Entonces, el LDL proviene del VLDL remanente. Entonces, el VLDL se puede convertir en LDL. ¿Cuándo? Cuando su contenido de triglicéridos sea muy bajo y su contenido de colesterol sea alto. ¿Qué valores? Por ejemplo, en la tabla anterior, sabemos que el VLDL contiene un 50% de triglicéridos y un 12% de colesterol. Para ser llamado LDL, debo bajar a un 10% de triglicéridos y aumentar mi colesterol en un 37%, el colesterol esterificado. Cuando esto sucede, el VLDL pasa a llamarse LDL. ¿Cuál es la función de un LDL? El LDL se encarga de llevar el colesterol a tejidos extrahepáticos. Entonces, el LDL, su función es transportar colesterol. Y ese colesterol lo voy a llevar, obviamente, a tejidos fuera de las inmediaciones del hígado. Todo tejido que no, en este caso, sea cercano al hígado. Extrahepático, por ejemplo, al corazón, al músculo esquelético, etc. ¿Ya? Ahora, técnicamente, el LDL es el transportador de colesterol del organismo. Él transporta colesterol y entrega colesterol a los tejidos. Cuando sobra el LDL, se devuelve al hígado y se recicla. El LDL también vuelve al hígado, ¿ya? Entonces, cuando el LDL ya entregó su colesterol y queda un remanente, vuelve al hígado, ¿bien? Y se recicla. El HDL, por último, es una lipoproteína que se puede formar en el hígado o el intestino delgado. El LDL, cuando se forma, contiene una gran cantidad de proteínas y muy poco colesterol. Esto es lo más importante. Cuando se forma, es rico en proteínas y pobre en colesterol.
contiene dentro de él una enzima llamada LCAT, la lecitina colesterol aciltransferasa, LCAT, ¿ya? La lecitina colesterol aciltransferasa. Esta enzima forma colesterol esterificado. Forma colesterol esterificado a partir de la lecitina y el colesterol que proviene o es remanente de los kilomicrones. También puede ser colesterol que provenga de remanentes de VLDL. Entonces, el HDL tiene una enzima LCAT. Cuando el HDL viaja por el torrente sanguíneo, se va a encargar de tomar el colesterol. El LDL se forma en el hígado y en el intestino, viaja por los tejidos extrahepáticos, ¿ya? Y toma todo el colesterol libre que esté por ahí y lo esterifica. Entonces, si acá tengo colesterol libre, este lo toma y lo incorpora a su interior. El HDL lo que hace es viajar por el torrente sanguíneo. Si se encuentra con colesterol, lo esterifica y lo mete dentro de él. Transporta colesterol esterificado. Entonces, todo el colesterol que se encuentra en el camino, lo transporta. Colesterol que provenga, por ejemplo, de un kilomicrón, colesterol que provenga de un remanente kilomicrón, o colesterol que provenga, por ejemplo, de un VLDL o remanente de VLDL. Pensemos, por ejemplo, que esas lipoproteínas, kilomicrón o VLDL, liberaron colesterol en el camino, se les cayó, por ejemplo. ¿Qué hace el HDL? El HDL, como viene viajando vacío de colesterol, se encuentra con el colesterol y lo incorpora dentro de él y lo lleva al hígado. Se dice entonces que el HDL genera lo que se llama transporte reverso. El transporte reverso sería formar una lipoproteína sin lípidos o con una cantidad muy pequeña de lípidos. Esta viaja por la sangre y recoge los lípidos. Y al recoger los lípidos, los devuelve al hígado y el hígado los recicla. ¿De acuerdo? Eso se llama transporte reverso. El resto de las lipoproteínas hacen el transporte normal. Toda lipoproteína viaja llena de lípidos y se descarga. En cambio, el HDL viene vacío de lípidos y se carga y los lleva al hígado. Antiguamente, al LDL se le denominaba colesterol malo. ¿Por qué era el colesterol malo? Porque era la lipoproteína asociada con la entrega de colesterol y por ende esta lipoproteína, si estaba o está en una alta concentración, cuando esta lipoproteína está en alta concentración, esto está asociado con niveles altos de lípidos plasmáticos, lo cual está asociado con enfermedad cardiovascular. Por ende, el LDL, o antiguamente colesterol malo, era simplemente porque es la lipoproteína que se encarga de entregar colesterol a los tejidos. Cuando entrega colesterol, parte del colesterol puede quedar en una arteria. El LDL puede entregar colesterol y esa arteria puede en algún punto ocluirse, se puede tapar. ¿Ya? Y eso va a generar, obviamente, un problema cardiovascular. El HDL, por el contrario, se le llama colesterol bueno porque se encarga, por ejemplo, de recoger el colesterol. Si en las arterias se liberó colesterol, si en las arterias hay colesterol, nuestro HDL, ¿qué es lo que hace? Va a recoger ese colesterol y lo va a llevar obviamente al hígado. Entonces, el HDL es como un camión de la basura. Todo lo que esté botado ya en el camino como pequeñas bolsitas de colesterol, este camión de basura lo va a recoger y lo va a llevar al hígado y se va a reciclar. En cambio, el HDL era el malo, porque es el que deja estas bolsas de basura y las arterias con el tiempo pueden sufrir, obviamente, una oclusión y eso va a generar una enfermedad cardiovascular. Esa es la diferencia. Colesterol bueno, el HDL transporta colesterol desde los tejidos o desde las arterias hacia el hígado y el LDL será el colesterol malo, que es aquel que entrega el colesterol a los tejidos y de vez en cuando ese colesterol puede quedar libre de las arterias y con el tiempo puede generar un ateroma, lo cual como consecuencia va a generar un problema cardiovascular. Bien, esas son las características ya y funciones de las lipoproteínas.